¿Por qué razón? Porque sería una entidad porque se compone por un grupo de personas que están detrás, que cumplen distintos roles. Entonces, como es una serie de personas, para englobar todo lo que representa una empresa, tendríamos que darle una identidad, que en este caso sería la de una entidad. Ángelo, ¿tú tienes una identidad? Persona natural, por ejemplo. ¿Cuál es tu identificación? Mi identificación, pues, sería mi nombre. ¿Qué es lo que te hace único a ti? Lo que me hace único serían aspectos como características físicas o características, ¿Cuál es habilidades. la identidad? Lo que él hace, o sea, prácticamente una entidad sería lo que hace la empresa y eso es lo que la hace reconocer a todo lo que quieren beneficiarse de esa empresa, o sea, ¿qué piensa? No. ¿Cuál es tu identidad, Caterine? Que soy ecuatoriana Pero, y ¿cuál es el El, documento que el te La número hace? de cédula. cédula. el número de cédula, claro, la Número de cédula. cédula. Ya. Ahora, la empresa tendrá una cédula. Sería Un los nombre. Sí, sí, registros de tiene. la empresa Sí, en sí, el El tiene. sistema. acuerdo El ministerial. RUC. ¿Cómo se? Ya, exactamente. Todas las empresas tienen un RUC. Por eso las hace únicas. A nosotros nos hace únicos es un número de cédula. Por decirte, yo conozco ángelos, muchísimos, ¿sí? Steven, bastantísimos. Yo conozco varios, pero no van a haber ninguno que tenga tu mismo número de cédula, ¿sí? Ninguno, porque no pueden haber dos números de cédula repetidos. Así mismo son las empresas, por eso que las empresas se les dice entidad, porque son entes, tienen una identificación, y la identificación de las empresas es su RUC. ¿Sí? Por esa razón está ese conceptito allí, miren. Entonces hay que irlo entendiendo, ¿por qué esa palabra que está allí? Ahora, ya sabemos por qué es entidad, porque tiene una identificación, tiene un número de RUC. ¿Y por qué es organización? Porque está Sería comprobada organización por porque más se personas, compone por, Porque varias está llamémoslo, personas, múltiples conformada o personas. está unida por varias por personas. socios, Pueden ser dos o más. socios. ¿Sí? ¿No verdad? Por eso es organización. Dice que se establece en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque necesita un espacio en el cual desempeñar sus funciones, ya sea de producción o de prestación de servicios, entre otros. Bien, Ángelo. A ver, ¿alguien más? ¿Por qué este concepto? ¿A qué se refiere? Que se establece en un lugar Puede determinado. ser en sectores públicos, privados, puede ser agrícola, sectores distintos, así. No todavía, esa es la clasificación. Simplemente aquí está hablando de lugar determinado. En un Sí, país, profe. no, El está lugar en hablando, el cual se encuentra la entidad o organización. Se encuentra ¿ya cómo asentada. se llama eso? Que está La dentro de una localidad. jurisdicción. Por ahí le escuché, ¿cómo se llama? Vanessa, ¿cómo se llama el lugar donde vives? Machala. El lugar donde vives, tu Ah, hogar. Lilia María, el, la parroquia, 9 de mayo. Ya, tu dirección, Mi dirección. ¿sí? Tu dirección. Tu dirección domiciliaria. ¿Las empresas tendrán una dirección domiciliaria? Claro, Sí, todas tienen una dirección. Por esa razón está ese conceptito allí, ¿sí? Porque es obligación, es ley, que las empresas deben fijar una dirección donde van a desarrollar sus actividades. Por esa razón dice que se establece en un lugar determinado, con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción. Cuando hablamos de producción, ¿de qué tipo de empresas hablamos?
Empresas industriales. Correcto, Ángel. Excelente. Sí. ¿Cuál es la característica de las empresas industriales? Transformación de materia prima en producto terminado. Es decir, elaboración, producción de un nuevo producto. Y comercialización. ¿De qué empresas hablamos allí? Las empresas destinadas al comercio, que sería la compra y venta para la distribución de los productos. Excelente, Ángelo. Compra y venta de productos terminados. Esas son las comerciales. Sí, de bienes o servicios en general para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad. Listísimo. Tenemos un concepto que lo hemos entendido. Identidad porque tiene una identificación. Organización porque es la unión de personas. Se establece en un lugar determinado porque tiene una dirección domiciliaria. ¿Sí? Tiene un domicilio jurídico las empresas. Con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la industria y con el comercio de bienes o servicios destinados para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad. Señores, cuando usted va a decir una definición y usted no se acordó la primera palabra, usted simplemente la reemplaza con un sinónimo. Y ese es el éxito de entender lo que estamos viendo o lo que estamos estudiando. Ese es el éxito. Cuando usted lo entiende, usted le reemplaza las palabras y simplemente dice lo mismo y quizá mucho mejor porque ese concepto es de un humano igual que nosotros, ¿no es verdad? Simplemente es un autor de un libro, ¿sí? Y que nosotros podemos armar nuestro propio concepto muchísimo mejor que ese todavía. Entonces, ese es el éxito de cuando uno entiende las cosas. Ahora bien, ayúdame, Ruth, con el concepto, va con el objetivo de las empresas. Objetivo. El objetivo fundamental de toda organización es el de obtener utilidad, rentabilidad o ganancia, minimizando sus costos y sus gastos. Es decir, aprovechando al máximo todos y cada uno de los recursos disponibles con el propósito de ser competitivas y mantenerse en el mercado. Ruth, te pregunto algo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de las empresas? Dicho así, en dos palabras. Obtener ganancia. Obtener ganancia, obtener utilidad, obtener rentabilidad, que son palabras sinónimas que quieren decir lo mismo. ¿Sí? Por cualquiera de ellas. Listo, hasta allí. Dice, si yo te pregunto, bueno, ¿y cómo vas a obtener esa ganancia o esa utilidad? Minimizando sus costos. ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo vas a minimizar un costo? ¿Cómo los vas a minimizar? Dice ahí minimizando. ¿Cómo? Un ejemplo. Puede ser comprador por mayor los artículos. Ahorrando. Ahorrando, minimizando. ¿Alguien sabe cuáles son los costos de producción? Las materias primas. La materia prima que se compra para transformarla. Correctísimo. Por ahí hablaron de uno. Son tres. Son tres. Que luego las vemos cuando estén en segundo. Vemos esa parte. Pero aquí para efectos de entender lo que estamos viendo, sí, los costos o los elementos del costo son tres. Materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de minimizar sus costos, podemos minimizar en la materia prima. ¿Cómo? Lo que comúnmente se hace en todo lado. Es algo normal. ¿Sí? ¿Cuál es la manera o la parte que se da siempre? Que si es que no tenemos cuidado, eso va a pasar siempre. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa palabrita de que nosotros vamos a controlar el uso de la materia prima? Que no se haya, que no se dé, ¿qué cosa? Presentación. Escasez. Cuando utilizamos al máximo, ¿cómo se llama? Y vemos que no haya que... Eficacia, o sea, que no se desperdice. Exactamente. Controlar el desperdicio. Señores, ese desperdicio es lo que muchas empresas
que son industriales tienen serios problemas en eso. Y eso es lo que nos hace, de pronto, no nos hace efectivos, no nos hace eficientes. Incluso en la vida de nosotros mismos, ¿sí? Desperdiciamos muchas veces nuestra juventud y no la aprovechamos al máximo y pasa el tiempo y cuando ya nos damos cuenta estamos viejos y no hemos hecho nada. La hemos desperdiciado. Asimismo en las empresas, solo para hablar de un ejemplo de la materia prima, el desperdicio de la materia prima. Ahí tienen el ejemplo. ¿Cómo vamos a minimizar nuestros costos? Minimizando, evitando el desperdicio de la materia prima. Luego, ¿y sus gastos? ¿Será lo mismo costo y gasto? No, gastos son los que no se necesitan para la producción del material, pero sí son importantes. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a minimizar un gasto? Un ejemplo. Podría ser indagar acerca de los costos o el valor que tengan las cosas que vamos a adquirir y así poder ver cuál es el más económico, pero así también que no sea de mala calidad, ya que también afectaría a nuestra empresa. Ya, bien, Ruth. Pero yo necesito un ejemplo. ¿Cómo vamos a minimizar un gasto? Así como yo puse acá un ejemplo, dice minimizando el desperdicio de la materia prima. Estoy hablando de costo. Ya tengo el ejemplo. Ahora quiero un ejemplo de gasto. Viendo si sirve o no sirve cierto activo. Bueno, pasivo sería en ese caso. Haciendo un presupuesto. Si se dan cuenta, chicos, que miren que nosotros, cuando no entendemos la palabra, ¿sí? Nos cuesta poner un ejemplo. ¿Y por qué nos cuesta poner un ejemplo? Porque no entendemos la palabra y no tenemos claro qué es un gasto. A ver, señor Zambrano. Profesor, un gasto es el dinero que ya no se recupera, puede ser en lo que es el pago de arriendo y así. Sí, puede ser también un arriendo innecesario. Chicos, voy a poner ejemplo. ¿No será, por ejemplo, también como los servicios básicos? Un gasto es algo no recuperable. Tipo, para poder ahorrar, se llegaría a dejar de gastar tanta agua, tanta luz, un ejemplo así. En especial si se tiene maquinarias electrónicas. El desperdicio. También hablamos del desperdicio, ¿sí? Disculpa que le interrumpa, pero chicos, también se puede reutilizar. Chicos, No. Escúchenme. Costo, voy a poner el ejemplo. Costo es todo lo que está aquí en este marcador. Para que este marcador esté terminado, todo lo que está aquí terminado es un costo. Pero ¿qué es un gasto? Todos los valores que se emplearon para que este marcador esté aquí en mis manos. Mantenimiento de las máquinas. Eso es un gasto. ¿Cuál es? Como por ejemplo, acuérdense que la fábrica elaboró el marcador y lo estableció y lo tiene aquí en su bodega. Pero el marcador no tiene pies, no tiene manos para que llegue a donde yo estoy. Entonces, para que el marcador llegue donde yo estoy, aquí hubo un chofer que lo trasladó al mercado, un vendedor que lo vendió, de pronto una comisión que se le pagó a los vendedores, ¿sí? El transporte que se utilizó para que la gente lo conozca, se utilizó una, ¿cómo llaman esto? Una publicidad. ¿Sí? Para hacerlo conocer utilizamos publicidad. Entonces, conociendo ya esto, entonces digo, si yo quiero plasmar acá un ejemplo, yo le digo, a ver, un ejemplo, minimizando, ya dijimos, minimizando el desperdicio de la materia prima y minimizando, ¿sí? Minimizando, qué sé yo, la comisión a los vendedores.
minimizando o ahorrando también los servicios básicos. Puede que estemos utilizando la luz, está prendida allí en bodega donde están los marcadores que no las necesitamos. ¿Sí? Pasa ahí 24 horas y eso nos sale unas tremendas planillas. ¿Sí? Minimizando nuestra publicidad. Ahora hay publicidad más barata. ¿Sí? De pronto tenemos una publicidad en el periódico, es cara. ¿Cómo podemos minimizarla? Utilizando publicidad a través de las redes sociales. Y tenemos el ejemplo. Y dice, continuamos, es decir, aprovechando al máximo todos y cada uno de los recursos disponibles, con el propósito de ser competitivas y mantenerse en el mercado. ¿Cuáles son esos recursos? Recursos humanos, los materiales, tecnológicos. Exactamente, los que están más abajito. Miren, ustedes tienen que estar pilas porque ahí a veces la respuesta está en la misma lámina. ¿Sí? Los recursos, entonces, ¿cuáles son los recursos? Humanos, Humanos, materiales, materiales, financieros, financieros y tecnológicos. tecnológicos. Correcto. Entonces, miren allí ese concepto, ese objetivo. Ahora sí puedo decir que lo entiendo. Entonces, si yo quiero decir costo, son todos los valores que se invirtieron para elaborar el producto. ¿Y qué es un gasto? Todos los valores que se utilizó para vender el producto. Si yo les digo, aquí en este marcador habrá un gasto de sueldos y beneficios sociales, aquí en este marcador. Sí, 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 lo habría porque hay que pagar una plantilla de trabajadores. Por supuesto. Aquí en este marcador, ¿hay un costo que sea sueldos y beneficios sociales? Por supuesto que sí, ¿no es que al marcador hubo que pagarle a los obreros que trabajaron en hacer este producto? ¿Y cómo es lo que se le paga al obrero o al trabajador? El sueldo, el beneficio social, horas extras, ¿sí? Y etcétera, etcétera, todos esos gastos que incurran. Aquí están. Entonces, chicos, hay que tener, miren, qué efectivo es cuando usted entiende las cosas. Sí, ese concepto, si usted lo dice ahí, ya es ese concepto. No tiene ningún objetivo, señores, cuando usted no entiende lo que está allí. Y no pasa nada. Pero cuando usted lo entiende, es muy diferente. Si usted en algún momento le pregunta, qué sé yo, el profesor en alguna evaluación o incluso en alguna conversa que usted tenga, hice un objetivo, sí, pero siempre hay que minimizar, qué sé yo, el ahorro de la materia prima, evitando el desperdicio, la publicidad, puede ser la comisión a los vendedores, es decir, todo lo que esté fuera es un gasto de este marcador. Entonces usted tiene para usted, si a usted le tocara hacer una exposición, ¿cuándo una exposición se la hace bien? Cuando usted entiende cada una de las partes que están ahí. Y usted la reemplaza, si olvidó esa, la reemplaza por un sinónimo. Y lo dice y lo hace mucho mejor incluso. Ese es el éxito, chicos, de estudiar. Entonces, minimizando, o sea, minimizando los costos y los gastos y aprovechando todos los recursos disponibles de las empresas, que por lo general, ¿sí? Que por lo general yo tengo recursos humanos, todo lo que tiene que ver con la mano de obra, ¿sí? Materiales, todo lo que tiene que ver con lo mueble y con lo inmueble. Lo financiero, todo lo que tiene que ver con el billete. Lo tecnológico, todo tiene que ver con la tecnología. ¿Cuál es esa tecnología? Todo lo que tiene que ver con el internet, con los programas, con los software. ¿Sí? Específicamente eso es inmaterial, pero se lo necesita. La mayoría de las empresas trabajan solamente a base de puros programas. Entonces, esa es la parte tecnológica. Y allí tienen los recursos también de las empresas. Miren, hemos analizado y hemos entendido esta primera lámina. Si tienen alguna duda que les llame igual la atención, por favor, me preguntan.
Bien, señores, continuamos. Luego vamos a hablar de una clasificación de las empresas. Por favor, asimismo analicen la lámina, ¿sí? Luego la leemos y tratamos de entenderla. Bien, ¿algún voluntario que me ayude con la lectura de esa lámina? A ver, Vanessa. Ya, listo. Clasificación. Existen varios criterios para clasificar a las empresas, pero para efectos netamente contables y administrativos, podemos clasificarlas de la siguiente manera. 1. Por la actividad que pueden realizar. Comerciales, industriales, financieras, agrícolas, mineras y de servicios. 2. Por el sector al que pertenecen, pueden ser públicas, privadas y mixtas. 3. Por su constitución legal pueden ser, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Compañías, compañías en nombre colectivo, compañías en comandita simple y dividida por acciones, compañía de responsabilidad limitada, compañía anónima y compañías de economía mixta. 4. Por su tamaño pueden ser, de acuerdo a la CAN, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Vanessa, muchas gracias. A ver, si nosotros hablamos de la clasificación de las empresas, hay muchas clasificaciones, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, aquí ya en la lámina ya nos vamos metiendo a la parte legal, ¿sí? Y lo que realmente importa de esta clasificación es la parte 3 y la parte 4, porque ahí ya está metida la mano la ley, ¿sí? En el artículo 2 de la Ley de Compañías determina cuáles son los tipos de compañías que existen en el país, ¿sí? Y son 5. Ya no lo dice el profesor, ya lo dice la ley. Entonces, ya eso no lo podemos cambiar.
La ley dice que hay esos 5 tipos de compañías y no puede haber más. ¿Sí? Y la parte 4 que también tiene que ver con la ley de compañías, porque eso está en la ley de compañías, ¿sí? De acuerdo a la CAN, ¿sí? Está vigente, eso está vigente, ¿sí? Esa clasificación la da la Corporación Andina de Naciones. Y dice que deben haber microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Y determina un rango de requisitos para que sea considerada como tal. Entonces, esa es la parte que nosotros vamos a analizarla un poco. La parte que más nos interesa. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Hablamos de esta clasificación, hay algo otras clasificaciones, otros autores consideran otras cosas, sí. Pero siempre, señores, va a prevalecer lo que determina la ley. Y eso es lo que a nosotros como profesionales nos interesa saber. ¿Sí? De pronto, teoría por allá, por ahí, cosas, incluso no nos interesa saber. ¿Sí? Incluso nos interesaría saber cuál es la clasificación que tiene el SRI. ¿Sí? Esa también nos interesa saber porque en la vida profesional, ¿sí? Nos necesitamos saber para poder trabajar y para poder cumplir con las obligaciones. ¿Sí? Entonces, señores, el artículo 2 de la ley de compañías determina esos 5 tipos de compañías. Y esos son los que hay en nuestro país. Específicamente estas 2 últimas. ¿Sí? La tercera con la cuarta. Esos son los que más usted encuentra en nuestro país. ¿Sí? Esos son las compañías más conocidas. Por donde quiera que va usted, siempre o ve en el periódico, siempre va a encontrar estas 2. Las demás casi no las ve, pero sí las hay. Más que todo esta en lo que tiene que ver con la parte de la serranía. ¿Sí? Por allá se manejan mucho más estos otros tipos. Pero en lo que es costa siempre más se maneja estas 2 de aquí. Porque tienen ciertas ventajas que las hace que sean más atractivas para poderlas iniciar. Esta de aquí, anteriormente, la 5, había una aquí en Machala, hablo de aquí de Machala para los que viven en Machala, ¿sí? Había una que era muy conocida, pero actualmente ya no hay. ¿Sí? Cerró esta compañía, ahora se llama de otra manera. ¿Alguien de los que está aquí en Machala conoció esta compañía de economía mixta? ¿Alguien se acuerda? No, profesor. ¿No se acuerdan? No. Esta era la famosa compañía triple robo que le decían. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, en Machala, la compañía que le decían triple robo. El nombre real era Triple Oro Zen, la empresa que brindaba el agua potable. ¿Sí? Y por ahí los que peleaban contra la compañía, sí, le decían triple robo, porque decían que cobraban mucho las tarifas de agua. ¿Sí? Este era Triple Oro. El nombre se llamaba Triple Oro Zen, compañía de economía mixta. Esas son las siglas de este tipo de compañía. Y este tipo de compañía siempre va a tener el paquete accionario mayor, el Estado, ¿sí? Con el 51% y el 49% la inversión privada, ¿sí? Este tipo de compañías anónimas, ¿sí? Están constituidas mediante acciones. Estas compañías limitadas mediante participación, ¿sí? Y las compañías en comandita simple se rige por la compañía limitada y la dividida por acciones por la compañía anónima.
Y la compañía en nombre colectivo se maneja por la compañía anónima, los mismos requisitos. ¿Sí? Eso es lo que determina la parte legal de la ley de compañías en su artículo número 2. Y ahora, por su tamaño pueden ser microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Y hay unos determinados requisitos que lo determina la CAN que están en la ley de compañías, ¿sí? Porque eso está vigente, ¿sí? Y el año pasado el SRI sacó su resolución y hizo esos cambios de acuerdo a esa resolución y los pasó a microempresas, a muchísimos contribuyentes que tenían RUC, de acuerdo a esos requisitos. ¿Sí? Entonces, esto está vigente y también está en la ley de compañía. Ahora, para que ustedes sepan de qué clasificación estoy hablando, por favor, en el buscador pongan clasificación de las empresas de acuerdo a la CAN. Así como les digo, clasificación de las empresas de acuerdo a la CAN. Y les va a botar ahí una clasificación que dice PYME. La abren y ahí les va a salir. Y me dicen qué cuadro les sale. Búsquenlo. Profe, habla sobre los parámetros y programas estadísticos. Hay dos cuadritos, ¿verdad? Sí. Ya, en el segundo cuadrito está resumido los 3 intervalos que nos interesa saber. En dinero, ¿no? Primero, número de trabajadores. Segundo, volumen de ventas. Tercero, valor de los activos. 3 cosas tiene ahí. 3, las 3 que nos interesa saber. ¿Sí? A ver, le pregunto a Lisette Celi. Lisette, Sí, ¿cuál dígame. es el requisito del número de trabajadores para que sea considerada microempresa? Microempresa de 1 a 9. De 1 a 9 trabajadores. Lisette, usted mismo, ¿cuál es el valor de ventas que debe tener para ser considerada microempresa? Debe ser menor o igual a 100,000. Menor, o sea, igual o menor a $100,000, ¿no verdad? ¿Y cuál es el total de activos que debe tener para considerarse microempresa? Hasta 100,000. Lo mismo. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí están los requisitos, ya que determina la ley, ya eso no lo podemos cambiar. Y tenemos que cumplirlo tal cual está allí. Ahora, María del Cisne Balcázar, ¿cuáles son los requisitos, sí, para ser consideradas pequeñas empresas? El personal debe de contar de 10 a 49. ¿Ya? El valor bruto de ventas anuales debe de ser de 100,001 a 1,000,000. Y el monto de activos de 100,001 hasta 750,000. Correcto, muchas gracias. A ver, la niña Yanela Ortega, ¿cuáles son los requisitos para ser consideradas medianas empresas? Tiene que contar de 50 a 199 personal y el valor bruto de ventas anuales tiene que ser de 1,000,001 hasta 5 millones y
el monto de activos tiene que ser de 750.001 hasta 3.999.999. Listo. A ver, la niña Vanessa Rojas. ¿Cuáles son los requisitos para ser considerada grande empresa? Tiene que tener personal mayor o igual a 200, un valor bruto de ventas anuales mayor a 5 millones y monto de activos mayor o igual a 4 millones. Listo, Vanessa. Entonces, tenemos allí la clasificación. Sí, tenemos la clasificación de las compañías de acuerdo a la CAN. Este es el boletín que les digo. Ese es el que tienen que sacarlo. Entonces, en el cuadrito 2 está resumido. Este cuadrito lo van a pegar allí en el portafolio en la parte 4, en la clasificación. ¿Sí? Le ponen ahí donde habla de la clasificación de la CAN, por favor, este cuadrito o esta hojita, ¿sí? La van a anexar allí. La ponen simplemente más abajo. Ustedes vayan haciendo sus capturas de pantalla y ahí le van agregando las cosas que vamos haciendo aquí en clase, ¿sí? Etcétera. Entonces, este es el cuadrito que ustedes van a poner allí. ¿Sí? Y aquí está resumido, más didáctico. Miren, en lo primero habla del personal ocupado, es decir, del trabajador, del número de trabajadores. Luego habla del valor bruto de las ventas. Luego habla del monto de los activos. Entonces, aquí tenemos los 3 intervalos que necesitamos para nosotros saber, porque a veces nosotros decimos por hablar, decimos, es que soy microempresario. ¿Sí? Pero no sabemos por qué decimos que somos microempresarios. Y ahí tienen los 3 requisitos para ser considerados microempresarios. ¿Sí? Entonces, chicos, queda claro, esta parte la anexan en la clasificación 4. Traten de todos haber buscado esa clasificación. Y esta clasificación de aquí está en la ley de compañías en el artículo número 2. Que este es el trabajito CAE que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Explico algo del trabajo que tienen que hacer porque es esta parte. El trabajo está compuesto de 2 partecitas. ¿Sí? De 2 partes. La primera dice que necesita un concepto de lo que es un organigrama y que busque o investigue un organigrama de una empresa comercial. ¿Sí? Un organigrama de una empresa comercial simplemente lo copia y lo pega. Nada más. Y la segunda parte dice, 3 requisitos piden. Que de cada una de estas compañías usted investigue cuál es la razón social, cuál es el capital social y cuál es el número de socios que debe tener cada una de ellas para ser considerada como tal. ¿Sí? Esos 3 requisitos necesito de cada una. ¿Sí? Hace su trabajo en Word, los copia, los pega, listo, luego arma su archivo, ¿sí? Lo convierte a PDF y lo sube a la plataforma. Enviar definitivamente. Hasta las 11:59 de la noche. Tiene toda la tarde para hacerlo. Así que, tranquila por esa parte. Entonces, allí hemos visto 2 clasificaciones que nos interesa mucho saber. Lo que dice la ley de compañías y lo que dice la Corporación Andina de Naciones. Acerca de las microempresas, pequeñas empresas, grandes empresas, etc. ¿Sí? Ahora, chicos, si tienen alguna duda, por favor, de esta lámina me hacen saber. Profe, ¿podría repetir cuál va a ser el trabajo que tenemos que hacer? El trabajo.
El trabajo está compuesto de dos partes, dije, de dos. La primera parte, ¿sí? Va a investigar el concepto de organigrama, ¿sí? Y el segundo, el complemento de la primera parte es investigar o buscar un organigrama de una empresa comercial y pegarlo. Esa es la primera parte. La segunda parte va a investigar razón social, capital social y número de socios de cada una de las compañías que determina la ley. ¿Sí? Es decir, de la compañía en nombre colectivo, de la compañía en comandita simple, de la compañía en responsabilidad limitada, de la anónima y de la compañía de economía mixta. Solo esos tres requisitos de cada una, nada más. Porque esto es larguísimo. ¿Sí? Una pregunta, profe. Ahorita estoy en el artículo y, por ejemplo, en la compañía comandita simple, dice que se forma entre uno o varios socios solidaria y limitantemente. O sea, no es necesario poner un número exacto. Por ejemplo, poner eso está bien o no. Porque dice entre uno o varios socios solidaria e ilimitantemente responsables y otros u otros. Es que ¿cuál va a ser la respuesta ahí, Santiago? Lo que dice la ley. Uno o varios. Esa es la respuesta. Nada más en el número de socios. Así dice la ley. No lo podemos cambiar. La ley no la puedes cambiar. ¿Sí? Entonces tienes que poner exactamente como dice ahí. Uno o varios. Esa es la respuesta allí. Nada más. Algo preciso, concreto, chicos. En contabilidad siempre tratemos de hacer lo que nos interesa saber. Lo que no nos interesa o tratemos de omitirlo, ¿sí? Y solamente dediquemos a la parte importante. Dime, Boris. No, todo es digital, allí mismo usted lo sube, pero acuérdese que todo tiene que irlo archivando en su portafolio, ¿sí? Usted simplemente súbalo a la página, envíelo y ahí termina su trabajo. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, por favor, me hacen saber. Repito, hago un resumen de lo que hablamos. Hablamos de las empresas, ¿sí? Hicimos un concepto, dimos una definición de lo que son empresas. Vimos un objetivo, es decir, sabemos ahora cuál es el objetivo fundamental de las empresas, ¿sí? Vimos los recursos de las empresas, cuáles son esos recursos que tienen las empresas, ¿sí? Luego de eso, vimos una clasificación de las empresas. Y en esa clasificación nos centramos en las dos partes más importantes, en el artículo 2 de la Ley de Compañías y en la resolución que determina la Corporación Andina de Naciones, ¿sí? Esos dos requisitos, porque eso es lo que está vigente actualmente, ¿sí? En nuestro país y que necesitamos saberlo, de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, esa es en sí la clase del día de hoy. Precisa, no mucha palabrería, lo que nos interesa saber, nada más. ¿Sí? Y luego tienen el trabajo CAE, que tienen que hacerlo, subirlo, y allí termina el plazo hasta las 11:59. Solo por el día de hoy, porque vimos clase. Ya a partir de la otra semana ya nos organizamos. Lunes clase y jueves taller. Y así nos vamos a manejar. Vuelvo a repetir, chicos, si tienen alguna duda, algo que no entiendan, algo que no esté claro, por favor, me hacen saber.
Profe, tengo una duda. Dígame. Pues tiene que ser así mismo con la visión, misión de la universidad, ¿o no? Ya, eso está en la página de la universidad. Y lo que no encuentres en la página de la universidad, de pronto le pides a la coordinadora la misión, visión de la carrera, ¿sí? Ella también lo tiene, ¿sí? O en la página donde está específicamente la carrera de economía. Ahí está. Ya, profe, gracias. Profe, una duda. Se investiga en la segunda parte de la tarea la cantidad de socios, activos y qué más eran. Eran 3 partes, ¿no? De las 5 compañías. Sí. Razón social, capital social y número de socios. Ya, listo.